Buenas tardes, mi nombre es Karen Andrea Lancheros Alzate. El tema de hoy es de gestión de nómina y normalidad laboral. El primer tema es ¿qué es la nómina? Es el registro financiero y documento legal que detalla los pagos, deducciones y obligaciones derivados de la relación laboral entre un empleador y un trabajador. La nómina es el registro de los salarios, deducciones, prestaciones y aportes que corresponde a cada trabajador, calculado según la ley y el contrato laboral. Y también se realiza mensualmente o según el pago. Todo administrador debe poseer conocimiento de elaboración y procedimiento de la nómina. Ese es ya finalizando qué es la nómina. El siguiente punto es elementos principales. El salario. El sueldo básico, valor acordado en el contrato. En el contrato quiere decir de que como hay contrato término fijo, indefinido o término obra y labor, ya es dependiendo cómo sea el acuerdo con el contrato, el sueldo. Prestaciones sociales legales, cesantías, intereses sobre cesantías, primas y servicios de vacaciones. Auxilio y bonificación. Si son permanentes, hacen parte del salario. Si son ocasionales, no. El siguiente paso, em, el siguiente, este tema es de las deducciones. Obligatoria salud, pensión, ARL, riesgos laborales. Las voluntarias son embargo, cuotas sindicales, préstamos, etc. En este mapa mental estamos hablando elementos principales de la nómina, que son prestaciones sociales, parafiscales, aprobaciones, deducciones y devengados. Entonces acá vamos a hablar de las provisiones. Son valores que la empresa reserva mensualmente para cubrir el pago futuro de prestaciones sociales, que son las cesantías, intereses de cesantías, prima de servicios y vacaciones, que cada una tiene un valor diferente. Entonces las cesantías las pagan el 8.33% del salario mensual. Las cesantías con el 1% anual sobre el valor acumulado. La prima de servicio es igual que las cesantías, se pagan el 8.33% del salario mensual. Las vacaciones se pagan con el 4.17% del salario mensual. Si ahí podemos ver en la imagen, es como un ejemplo de cómo se pagan cada las cesantías, intereses y todo. Eso es un ejemplo de cómo se paga. Entonces ahí sale total de los días laborados, el salario, auxilio de transporte, total salario de la base de liquidación, prestaciones sociales, cesantías, intereses de cesantías y prima de servicios. Y a lo último sale la total de liquidación de prestaciones sociales. En la siguiente diapositiva tenemos aportes parafiscales, pagos que la empresa se hace a entidades públicas calculados sobre el total de la nómina, que son el SENA, el 2%, el ICBF, el 3%, cajas de compensación familiar, el 4%. En esta parte hay que tener en cuenta que estos aportes no se descuentan al trabajador, los asume directamente la empresa. O sea, no quiere decir de que, o sea, al trabajador le van a descontar lo que estamos hablando acá en este tema. Todo corre totalmente por la empresa. En la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo que es el cálculo simplificado, que está el salario básico, deducción de salud, deducción de pensión, aporte de la empresa y prevención mensual de las cesantías. El salario, en este ejemplo está el salario en 1.300.000. Deducción de salud, que es el 4%, que equivale a 52.000 pesos. Deducción de pensión, que es el 4%, equivale a 52.000 pesos. Aportes de la empresa,
que ese era el tema que estábamos hablando anteriormente, que es el SENA, el ICBF más la caja de compensación, que equivale al 9%. Entonces, a ese 9% de 1.300.000 equivale a 117.000 pesos que está dando la empresa. Provisión mensual de cesantías, como ya hablamos que es el 8.33%, equivale a 108.290 pesos. Ahí estamos aclarando el tema de las cesantías, de la nómina y todo eso. En el siguiente paso en esta vamos a hablar causas legales según el Código Sustantivo del Trabajo. En este tema se dividen en dos grupos. El primero es desvinculación por justa causa. Por parte del empleador, incumplimiento de obligaciones, faltas graves, ausencias, injustificadas, daños patrimoniales, etc. Por parte del trabajador, maltrato, incumplimiento de pago, condiciones de trabajo peligrosas. En el primero, ¿qué quiere decir? Ausencias injustificadas, daños para patrimoniales, perdón. Digamos, el trabajador no fue a trabajar y, ay, no, yo estuve en el médico, me incapacitaron, no pude ir, pero no lleva una justificación al trabajo. Sí, fue al médico, pero no lleva una incapacidad, un historial clínico, no presenta una justificación para poder, o sea, saber de que él sí tuvo esa dificultad. En el siguiente tema estamos hablando ahí en esta estamos hablando de desvinculación sin justa causa, terminación unilateral del contrato sin motivo legal, lo cual genera el pago de una indemnización, terminación por vencimiento o términos, si es contrato término fijo, mutuo acuerdo entre las partes. Entonces, en esto queremos decir que por justa causa es incumplimientos graves de obligaciones, faltas disciplinarias, daños materiales. Sin justa causa queremos decir que decisión unilateral del empleador sin motivo legal justificado. El mutuo acuerdo queremos decir convenido entre ambas partes, entonces entre el empleado y el contratista. El otro es que estamos hablando terminación del contrato por vencimiento de plazo o cumplimiento de obra. Entonces esos serían ahí los casos. Procedimientos correctos. Entonces estamos hablando de notificaciones escritas. Esta debe ser clara indicando la causa, fecha de terminación y derechos de la asistencia que el trabajador debe asistir. Pagos de liquidación. Incluye salarios pendientes, prestaciones sociales, proporciones, vacaciones acumuladas y si aplica indemnización. O sea, si el empleador tiene vacaciones acumuladas, se le cancela el valor total de las vacaciones acumuladas. Entrega de documentos, certificado de trabajo, paz y salvo, formulario para pago de cesantías, etc. Plazos legales. La liquidación debe pagarse máximo entre los 3 días hábiles siguientes a la desvinculación. O sea, se empieza a contar 3 días desde que se desvincula el sistema. El siguiente paso es aspectos generales de la normatividad laboral vigente. Estamos hablando de normas principales que la aplican. Esas normas la primera trae Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué quiere decir con eso? Regula las relaciones laborales generales. El siguiente es Ley 50 de 1990, que quiere decir modificó aspectos de contratación y salarios y prestaciones. El otro de Ley 100 de 1993, Sistema de Seguridad Social
salud, pensión y riesgos laborales. Decretos reglamentarios. Actualizan topes de salarios, porcentajes de aportes. Impacto de la nómina define los porcentajes obligatorios de la deducción y aportes. Establece el salario mínimo, prestaciones y tiempos de descanso. Regula cómo se calcula horas extras, recargos nocturnos y nominación. Entonces acá estamos hablando de Código Sustantivo de Trabajo. Es el que regula los derechos y deberes de empleadores y trabajadores. Leyes y decretos también estamos hablando de que establecen salario mínimo, tarifas de aporte, tiempos de descanso. También estamos hablando de impacto de la nómina. Define cómo calcular devengados, deducciones y aportes. La otra también es impacto de contratación. Regula tipos de contrato, periódicos, periodos de prueba y registros. Impactos de desvinculación. Establecen causales, indemnizaciones y procedimientos obligatorios. Entonces el otro, esto es como una imagen de una estructura de una nómina, es un ejemplo. Digamos, es más o menos cómo iría. Entonces el primer punto son datos identificados de la empresa. Entonces es dirección del centro de trabajo, código de cuenta y cotización del que está en el trabajador incluido. El segundo es datos básicos del trabajador, periodo, periodo en liquidación, detalles de la percepción. Esto ahí seguiría detalles de la deducción, detalles de la base de la cotización, liquidación y líquido percibir y lugar de emisión y firma del sello por la empresa y el trabajador. Eso es más o menos lo que va al finalizar un trabajo y la nómina para poder cancelar todo. Ya ese sería el tema exponido. Muchas gracias. Ese es el final del proyecto. Muchas gracias.